Hoy iniciaremos con neurotransmisores, la clave oculta para revertir parálisis y despertar el cerebro. Sí, yo lo llamo neuroreparación express. Ya enseguida van a ver por qué. En algunos congresos ya había llevado este tema. Hoy vamos a tratar cosas más profundas, muy importantes y cómo conectarlas con otras áreas de la salud que van ligadas, como siempre digo, no nos llega al consultorio un par de ojos, ni un par de oídos, ni dependiendo del área en que ustedes estén trabajando, sino nos llegan personas con diferentes problemas de los cuales nuestra área de influencia es apenas una parte, pero debemos aprender a manejarlo desde una parte más integral. Y esa es la invitación que les queremos hacer desde el equipo de hoy, eh, que es la doctora Clara Charma, optómetra. También se encuentra John López y Esteban Rosales y mi persona, que somos como el equipo que estamos coordinando esta área. Y ahora al final, que hoy les tengo una sorpresa, vamos a realizar algo muy especial porque vamos a trabajar en un equipo más grande todavía, aunque tenemos un respaldo desde esta parte, pero queremos organizar un equipo especial con ustedes. Ya van a ver. Iniciemos primero con esto. Lo que es cerebro, visión y memoria. Es la alianza dorada. Cerebro, visión y memoria. Esto va íntimamente conectado. Ya lo hemos visto en otro tipo de nutrientes y fitonutrientes, como la retina y los ojos son una extensión del cerebro. Entonces estamos ligados a ella y por eso compartimos una cantidad de funciones y también de moléculas, átomos, neurotransmisores, células, de todo. ¿Sí? Y van a notar cómo esos dos neurotransmisores y esa nutrición, si las ponemos a trabajar juntas, vamos a recuperar mucho tipo de problemas, incluyendo estrabismos espontáneos, alteraciones de la cognición y otras cosas que vamos a ir viendo. Normalmente, una de las parálisis que nosotros vemos en una consulta de optometría pediátrica o las personas que trabajan ortóptica o quienes trabajan terapia visual. Este es uno de los flagelos, que a veces llegan pacientes que tuvieron un desvío porque un estrabismo exoendo, un estrabismo vertical, porque cualquiera de estos tres núcleos se alteró. Y se trata como si fuera un problema muscular. De ahí lo importante que empecemos a profundizar en esta área, porque creemos que es el músculo el que está alterado. Empezamos a trabajar el músculo, pero resulta que el daño no es ahí. El daño es en uno de los núcleos y debemos aprender a detectarlo y tratar directamente el núcleo, porque a veces nos damos cuenta, sabemos que sí, esto fue un daño a nivel del tercer par, completo o parcial, y sin embargo hacemos solo tratamiento de terapia visual. Resulta que la acetilcolina juega un papel importantísimo en estos casos. La acetilcolina y ella está trabajando a nivel de la placa neuromuscular. La acetilcolina, van a ver ahora la importancia de cómo ella es la encargada de conectar, de hacer la transmisión desde la neurona eferente, la que lleva el impulso nervioso, a través de la placa neuromuscular y llevar la razón a ese músculo para que actúe. ¿Sí? El lenguaje interno que puede prevenir y reparar y restaurar ese sistema nervioso, ¿cuál es? Precisamente todo lo que está alrededor de esta fase cerebral. Eh, una forma de interpretarlo es como la sinfonía silenciosa de sus neurotransmisores, porque el neurotransmisor es el que juega el papel importante para que se conecten. La neurona está buena, el músculo está bueno, la placa neuromuscular está bien,
pero simplemente no pasa la información del axón nervioso al axón motor. Entonces, he allí el problema grande y de donde debemos empezar a enfocar las terapias de otra manera. No es en todos los casos, eh, estos son casos específicos, pero cuando ya ustedes lo interpretan y lo empiezan a conocer, se van a dar cuenta que les llegan muchos en el transcurso del año. Bueno, entonces ahí viene la pregunta. ¿Y si el daño no está en el nervio, sino en un silencio bioquímico? ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta esto. No todo lo que pues no todo lo que paraliza se ve en una imagen. ¿A qué se refiere esta frase? Van a notarlo porque me ha ocurrido muchas veces que es lo primero que pasa. Te llega un paciente que dice, doctor, ve, estoy viendo doble. A veces ni siquiera entienden que están viendo doble. Se nos dicen, no, es que me siento mareado, veo como si estuviera borracho, no sé por qué vengo a que me cambien las gafas. Y usted lo revisa, 20/20, 20/20, le pone la montura y sigue 20/20 y sigue viendo borracho. Y resulta que no es eso, sino a veces hay unos extraídos que si usted no los mide, no los identifica, no hace el cobertes no los ve. A veces por eso en algunas historias que uno ve que no se llena ese dato, se les puede pasar muy fácil y le dicen, no, eso no es inusual, se va acostumbrando y ya. No, resulta que el paciente interpreta como si estuviera viendo borroso, pero no es borroso. Es una confusión porque se está viendo doble y esa imagen que se superpone en el otro lo interpreta como cuando uno está mareado y resulta que no es eso. Usted lo detecta, listo, ¿cuánto hace que está así? Llevo 15 días. Uy, no, qué peligro. Mire, tiene esto, tiene lo otro, o le detecta porque es muy evidente el estrabismo, endotropia, exotropia, el caso que sea. De un momento a otro llega, ¿qué hace uno en una responsabilidad profesional total? Dice, listo, le detecta, mira cuál es el músculo afectado, a qué par pertenece, derecho, izquierdo, qué zona del cerebro se afectó. Y como siempre hay el riesgo de que sea un problema cerebrovascular, un ACV, o puede ser también eh, algo que está apareciendo, que se está manifestando, ¿sí? Puede haber cualquier otro daño. Nos toca enviarlo a quien corresponde, que es al neurólogo. ¿Mm? Generalmente, a mí me ocurre, yo trabajo en diagonal al Instituto Neurológico y muchos de los casos que llegan, yo los envío allá o ellos me los envían y son casos que usted ve, le hacen todos los exámenes, incluyendo resonancia magnética, y no aparece nada en el examen. Él totalmente sano. ¿Qué puede hacer el neurólogo? Primero, no, esto fue un problema, esto se recupera lentamente y así. A veces mandan complejo B y pare de contar. ¿Por qué? Porque se ha investigado muy poco sobre estas áreas y no se han enfocado en esto que estamos viendo hoy, lo de los neurotransmisores. ¿Es culpa de los profesionales? No. Ustedes ven que casi siempre nos basamos en la evidencia científica, pero resulta que la evidencia científica todavía no ha llegado a esa área. Ese es el problema. Yo lo digo como cuando descubrieron la gravedad. Al caer la manzana, en ese momento nadie hablaba de gravedad. Si Newton no se pone a analizar y a decir, vea, es que esto, ¿por qué se va a caer? Claro, siempre porque no cae hacia arriba, porque no cae en diagonal. Después de que haces un montón de preguntas de, ¿existe la gravedad? Formula toda su teoría y le da una razón de ser a ese fenómeno que antes no lo habían hecho. A nosotros nos está pasando exactamente lo mismo. Entonces, por eso les traemos hoy este
pues esta clase sobre neurotransmisores. Entonces, no todo se ve en una imagen. ¿Qué es lo que va a aparecer en la imagen? Si en la imagen te aparece que hay un daño, una alteración, ya no es mi campo, es el campo totalmente del neurólogo, del neurocirujano. En este caso, usted le está salvando la vida si está detectando a tiempo dónde está el daño, en qué núcleo o en qué zona de la vía óptica. Y pues a mí me ha pasado varias veces que vienen por un detalle de salud visual y salen de cirugía. Incluso cirugías que luego la persona vuelve y uno dice, gracias a Dios, esta persona se le detectó esto a tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces tengan en cuenta eso, no todo lo que paraliza se ve en una imagen. Y si no se ve en la imagen, es el campo de los neurotransmisores. Recuerden eso, es el campo de los neurotransmisores. El sistema nervioso puede estar intacto, pero mudo. ¿Cómo que mudo? Sí, no está hablando, no está transmitiendo su mensaje. ¿Qué debo hacer yo? Aquí es cuando precisamente yo debo ir y conectarlo. Pero ya vamos a profundizar otro poquito en eso. Y por último, restaurar la comunicación puede restaurar la función. Exactamente. Si yo, eh, si yo conecto a través del neurotransmisor el impulso nervioso y lo llevo hasta la neurona motriz, empieza a funcionar otra vez. Y ahora les voy a mostrar casos donde es asombroso los resultados. Entonces, recuerden eso. Si el daño no está en el nervio, probablemente es un silencio bioquímico, no es una alteración del nervio. Y no es solo en los ojos. Muchas personas les van a llegar, no, es que he tratado a varias personas así. No es que se me torció la cara, estaba en un almuerzo, o sea, varios casos me di cuenta porque me empecé me dicen así literalmente, se me chorreaba la sopa o me estaba tomando el jugo y se me chorreaba por un lado. Y claro, la fisura a nivel de la boca se alteró porque una parte quedó paralizada y no está funcionando. Generalmente ese es cuando estamos en el campo de los otros pares de los núcleos que tenemos a nivel cerebral para trabajar. ¿Por qué entonces ocurre esto? Es sencillo, no voy a hacer una exposición, aquí aburrirlos con una exposición neurológica, pero para entender perfectamente qué es, hay uno de los principales moléculas que tenemos a nivel del organismo, a nivel cerebral y que es clave para el sistema nervioso central y periférico. Es la molécula llamada acetilcolina. ¿Sí? Se produce ¿dónde? En las neuronas. ¿Y de a partir de dónde? ¿De dónde saca ella la acetilcolina, la neurona que hace? Para hacer que ese sistema trabaje perfectamente. Muy sencillo. A partir de un neurotransmisor llamado ¿qué? Colina. La colina o choline se escribe en inglés, como se escribe. Es, por eso se llama así sistema colinérgico. Entonces, a partir de la colina, el axón recibe, la absorbe dentro dentro del axón la convierte en acetilcolina y ya luego cuando está convertida en acetilcolina, ya empieza a trabajar aquí absolutamente todas las áreas del sistema nervioso y empieza, ven, aquí están los canales de calcio, está eh, como la forma en que hace que se conecte y ese impulso nervioso que llegó a través de la neurona eh, pase y la neurona motora que está aquí, lo permítame, entonces, para que la neurona aquí lo pueda recibir. Listo.
¿Cuáles son las funciones de la acetilcolina? Entonces, uno, la transmisión neuromuscular fina. Estamos hablando del tercer par, del músculo ciliar, del esfínter pupilar. Por eso cuando hay una parálisis total del tercer par, usted no encuentra solo la alteración, el estrabismo, sino que todos los músculos estaculares que inerva el tercer par no van a funcionar. Y adicional, como el músculo ciliar está también afectado, la persona no puede acomodar. Si es neutro, le sigue viendo 20-20 de lejos y de cerca nada, como si fuera un presbite espontáneo. Y el esfínter pupilar dilatado. Entonces encuentra usted dilatado un ojo y el otro normal. Si, donde usted ve es un problema, si es neurológico, pero no es un ACV ni es uno de este tipo de problemas. Cuando hay alteraciones en el cuarto y el sexto par, se van a manifestar también a nivel de los otros músculos. Atención y concentración y memoria es otra de las funciones que tiene esta acetilcolina. ¿Sí? Y el sueño REM y la neuroplasticidad. ¿Qué es el sueño REM? No sé si lo han escuchado, pero el sueño REM, ese sueño profundo que es más o menos a los 90 minutos de la persona entrar en, pues, haberse dormido, pero es uno de los principales sueños para que su salud cerebral esté bien. Se llama REM porque en inglés se refiere a los movimientos oculares rápidos. Y cuando está ocurriendo esos movimientos oculares rápidos, usted ve la persona, le ve los párpados, los ojos se están moviendo muy rápido, está siguiendo unos sueños que no sabemos qué son, pero en esos sueños son los sueños que son sueños vívidos, esos sueños que usted le despierta y le parece que era real y que lo confunde usted si la realidad es esta hora la que acaba de sentir. E incluso a veces le parece tanto, es tan vívido que uno recordándolo como si eso lo hubiera vivido en realidad. Esos sueños son tan importantes que los bebés necesitan de ese sueño y permanecen tanto en ese sueño REM que es el que ayuda al desarrollo neurológico de la persona. También ayuda a la estabilidad emocional. Entonces tiene varias funciones. Pero bueno, les dije que no iba a profundizar en esta área, pero quería que lo supieran. Ya en el nivel también de la neuroplasticidad. Facilita la neuroplasticidad. Ahora les voy a mostrar en qué forma, pero al facilitar las conexiones nerviosas, va a hacer que se faciliten las conexiones de todas esas sinapsis que hay a nivel cerebral y a nivel de la conducción del cerebro a la retina, o al contrario, de la retina al cerebro. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ese que les acababa de explicar, les dije que no voy a profundizar, pero aquí están los canales de calcio, los canales de sodio, cuando se libera la acetilcolina. Está aquí, a ver, les voy a contar algo. Una de las razones por las que llegué a descubrir este tema, lo vengo trabajando, quizás unos 25 años que observando detecté esto. ¿Qué pasaba? Yo decía, necesitamos acetilcolina. La acetilcolina se produce dentro del axón, pero ¿dónde se produce? Porque aquí en el medio externo al axón está la colina. Se absorbe, llega acá, genera y se produce la acetilcolina y aquí ya viene toda la cascada para realizar la conducción nerviosa. Y yo decía, bueno,
Si hay una parálisis y la parálisis necesita de que conectarla, porque no invadimos esto y lo llenamos de colina. Y en esa época estaba estudiando mucho sobre lo de la parte mm, de la fitoterapia, los oligoelementos y todo eso. Y yo dije, pero ves, si la lecitina está repleta de colina, inositol, etcétera, si está llena de esto, intentémoslo. No le va a hacer daño y le debe funcionar muy bien. Y fuera de eso, como es un tipo de molécula que no es medicamento, no es droga, es como, yo le digo a la gente, es como haber mandado a tomar chocolate al paciente o tomar X alimento. Este es otro alimento. Hagámoslo a ver qué resultado nos da. Tómeselo así. Y me sorprendió impresionante los resultados y como unas personas que estaban estables, que no mejoraban, eh, una alteración, por ejemplo, en el quinto par o en cualquiera de los músculos estructurares detectado que era problema del núcleo nervioso y no, trabajémoslo, ya no hay nada que hacer. Me mandaron complejo B y no es suficiente. Eh, en algunos casos medio les funcionaba, les ayudaba en algo, pero no mucho, y dije, no, vamos. Y a partir de ahí encontré esos resultados y se fue retroalimentando cada vez mejor eso para llegar a esto que les traigo. Funciones. La otra molécula que contiene la lecitina se llama inositol. Resulta que el inositol es un modulador. Yo aquí lo llamo el modulador olvidado del equilibrio mental y sináptico. ¿Qué recoche quiere decir eso? Estabiliza las membranas neuronales. Es una de las funciones del inositol. Mejora la respuesta a la serotonina y la dopamina, que ustedes saben que son los neurotransmisores claves en, en, en los ciclos circadianos, claves en estabilidad emocional, claves en el sueño y en otra cantidad de reacciones, incluyendo hasta la miopía. Bueno, reduce la ansiedad, mejora la plasticidad y la comunicación cerebral. Y algo muy importante que lo he encontrado muy poco en la literatura, pero se menciona, aparentemente ayudaría en el proceso de mejorar la ambliopía. Mejorar porque ayudaría a la conexión de una manera más acelerada. Entonces, en resumen de esta área y agregando algo más, la lecitina E orgánica, estoy hablando de la lecitina combinada con vitamina E de origen totalmente orgánico. Es un neuroalimento con triple acción. Entonces, uno, ya les dije lo de la colina, que nos genera la acetilcolina. El otro, el inositol, para esa modulación sináptica. Aplicaciones, mejoría esa motricidad ocular, y no solo ocular, a nivel general ya vamos a ver esa parte cómo funciona. Y apoya la función cognitiva, además de regenerar conexiones neurológicas bioquímicas. ¿Listo? Bueno, ¿qué evolución ocurría? Y empecé a detectar, y no miren la literatura también, la evolución de las parálisis del tercero, cuarto y sexto par. Algunas se recuperan más o menos, algunas espontáneamente se recuperan rápido. Esas no hay nada que hacer, solo fortalecerlo con terapia de todo. Pero muchas duraban hasta 6 meses. Ustedes se imaginan un paciente 6 meses mal. Tuve el caso de una bacterióloga. Hoy en día me mandan muchos pacientes esa pacientica. Esta bacterióloga tuvo un episodio, fue una alteración del oblicuo. Llevaba, creo que ya un mes y pico, no recuerdo exactamente, mal. Ya no sabía qué pasaba. Y como fue la alteración del oblicuo, también no hizo solo la atropia
vertical, sino una ciclotropia. Al hacer esa ciclotropia, ella con un ojo veía normal, con el otro veía todas las cosas inclinadas. Esa es una de no es tan común ver ese tipo de tropias, pero se ve. Si mira una línea, el ojo que está bien ve la línea recta y el ojo afectado eh, ve la línea inclinada. Esta doctora no estaba loca porque no podía trabajar, todo ese tiempo incapacitada, y ustedes saben, un microscopio de este tipo binocular, se imagina trabajando usted con un solo ojo. Estaba súper mal, se le ocurrió, me llamó, empezamos a hacer el tratamiento. Después de llevar todo ese tiempo sin nada, sin absolutamente nada de progreso, solo le mandaban oclusión. En cuestión de, creo que fueron como 15 20 días. En 20 días la recuperación fue grandísima. En un mes estaba prácticamente perfecto, después de no haber tenido recuperación. Eso le habla a uno de un antes y un después de aplicar los neurotransmisores. ¿Qué se ha descubierto? Es en la evolución de las parálisis de tercero, cuarto y sexto par, o sea, de los músculos extraculares. Su etiología, la principal, bueno, idiopática, traumática, neoplásica y vascular. ¿Por qué nunca puedo dejar por fuera del abanico el enviarlo al neurólogo? Precisamente porque puede estar camuflando un problema. Entonces, eh, debo obligatoriamente enviarlo. Pero cuando es idiopática, que no le encuentran nada en las imágenes, y algo que ocurre característico es que es espontáneo. No tuvo ningún dolor de cabeza, no tuvo nada. Algo que sí he visto que se relaciona mucho, muchas veces son los cambios bruscos de temperatura y se le atribuye, esto lo hablaba con un cardiólogo porque ocurren a veces casos también, alteraciones a nivel del corazón. Se los cuento porque es un detalle muy importante que lo sepamos manejar. El corazón y el cerebro trabajan con impulsos eléctricos y ellos tienen una frecuencia, tienen una oscilación, ellos están trabajando a nivel energético, a nivel eléctrico y trabajan como una onda, ellos tienen una frecuencia. Cuando usted está en calor, muy acalorado, mucho sol y llega a abrir la nevera, a meter la cabeza en el congelador para sacar hielo, esos cambios bruscos, o llegó y se bañó, está bien acalorado, eh, haciendo un sol impresionante y se lanza un agua muy fría, ese cambio brusco de temperatura le puede generar un shock, que ese shock, si es en el corazón o en el cerebro, si es en el cerebro, puede llevar a una parálisis de cualquiera de los núcleos nerviosos. Y si es en el corazón, a que se detenga. Entonces hay personas que mueren por eso, muy acalorados, venían de hacer deporte, se metieron a la ducha fría sin haber reposado un momento. Y eso me lo comprobó, fue precisamente un cardiólogo que me decía, sí, efectivamente, esto ocurre. Entonces tengamos en cuenta ese detalle. Eso es para, eh, eso es profilaxis e higiene en estas áreas. Cuando es traumática, si es un golpe, se sabe específicamente qué fue. Si es neoplásica, es una aparición generalmente gradual. Y si es vascular, un ACV, es algo que viene apareciendo asociado a dolores de cabeza que tiende a ir creciendo, y algo particular, cuando es vascular, está relacionado con esos dolores de cabeza pulsátiles y que se incrementan con el calor. Entonces el paciente se va a hacer educación física y un desmayo. Estuvo haciendo deporte, el dolor impresionante. Se tomó licores de estos calientes, ginebra o cualquiera de estos que elevan también la temperatura, dolor de cabeza insoportable. Estos son guías para ese tipo de cefaleas que van asociadas
a algún tipo de parálisis. Según lo que se encontraba en la literatura, el 41% de esas parálisis de tercero, cuarto y sexto par, el 41% es del tercer par, el 36% del sexto y el 23% del cuarto. Este es el caso clínico especial. Le tengo esta paciente, Luz Estela, fisioterapeuta, remitida por una colega ortoptista. ¿Qué le pasó a ella? Tuvo tuvo un trauma, iba en un taxi, tienen un accidente, ella va detrás del conductor. En el momento del golpe, del choque, ella se va contra el cabezal del conductor y era este macizo que le rompió aquí la zona frontal casi en la mitad. Hace, sin hacer fractura, pero sí creó un hematoma subdural que hizo un efecto de masa más o menos de 6 milímetros en ese hemisferio izquierdo. Tuvo fractura, ¿por qué? Por el efecto del latigazo. Después de que pega aquí adelante, se va hacia atrás, no tiene dónde apoyar la cabeza, se va hacia atrás, antes no se desnucó esa pobre paciente, y fractura en la séptima cervical. Y clavícula, una lesión en la costilla, plexo braquial y cicatriz en la frente. ¿Sí? Entonces, mire lo tremendo que fue. Este es del tipo traumático. Hubo una parálisis total del tercer par, recto medio, recto inferior, una parecia del cuarto par y no hay movimientos de aducción. Entonces eso lo cual la lleva a una exotropia de 50 prismas mediática. Medio había una medio reacción, pero casi no se notaba. Ella ya llevaba unos meses sin ningún tipo de mejoría. Ya le empecé el neurotransmisor, la colina más inositol. Miren cómo llega la paciente. Ah, bueno, aquí no se nota, pero aquí está la cicatriz arriba en la frente. Son interciliar. Esa misma paciente, ustedes ven acá, la fecha, febrero 19 del 2014. ¿Sí se me escucha? Ah, sí, qué pena. Pero había ido el sonido. Y miren, en cuestión de 11 días, es, ya no es tan doble, una exotropia de 30 variable. Miren cómo está. Parálisis completa al terminar el tratamiento. Miren, aquí sí se alcanza a ver la cicatriz en la frente. Esta es otra paciente, llega igual, solo que la tosis era completa. Así se veía ese día, el día del, y aquí luego el tratamiento. Ella fue tratándola con dosis ya altas, de aproximadamente 1000 miligramos en realidad, 3 veces al día. Bueno, acá la evidencia científica, que es lo único que nos dice, que son varias cositas. Se encontró que un estudio que hicieron sobre la fosfatidilcolina, a ver, de lo que es la lecitina es como
el bosque en el que encontramos eh, la acetilcolina. Esa acetilcolina, uno de las, eh, perdón, la colina, tiene, en la lecitina también encontramos esta fosfatidilcolina que viene de allí, y se encontró que era este doctor Samrosi Evix. Yo después, en lo que cuando les pase el resumen, les voy a pasar el estudio que me pareció muy interesante, donde él dice, es un marcador sólido la evidencia de que cuando hay neurodegeneración y deterioro cognitivo relacionados con la edad, la fosfatidilcolina está escasa en el organismo. Lo raro, afirmaba él, es que ningún estudio ha determinado cómo la fosfatidilcolina puede prevenir dicho deterioro. Si es un marcador y se reconoce como marcador, ¿por qué no se ha estudiado tanto este efecto y mirar si a nivel preventivo empezamos a trabajar con la fosfatidilcolina derivada aquí en la lecitina, cómo podríamos evitar que llegue esos problemas? En el Frontier in Aging de Neuroscience, aquí está lo de otro estudio que encontraron la relación que existe entre esa fosfatidilcolina y las funciones a nivel del córtex prefrontal. Él nos decía, a ver, que a medida que él utilizó dos grupos, un grupo al que le suministraban eran, creo que eran 480 miligramos y al otro 940, si no estoy mal, si no me traicionan las matemáticas. Comparando uno con los otros, al final observando el resultado en las personas que tenían, en las que han utilizado mayor cantidad de fosfatidilcolina, había una flexibilidad cognitiva más alta, ¿sí? Y los niveles sanguíneos también eran más altos en el organismo. Entonces, en ese análisis también descubrieron, al hacer unos estudios, que el espesor de la materia gris de esa corteza prefrontal en el área inferior izquierda estaba más gruesa, había aumentado el grosor comparando con el otro grupo, ¿sí? Y a la vez también lo mismo que habían detectado, mejor flexibilidad cognitiva en los que tenían mayor cantidad de utilización de la fosfatidilcolina. Otro estudio también súper interesante donde estuvieron suministrándoles la fosfatidilcolina a madres en el último trimestre de embarazo y haciéndoles un seguimiento con esta suplementación a las madres. La cognición en los hijos que tuvieron a los 13 años era mucho mejor, mucho mayor que a las que no le habían suministrado este tipo de suplementación. Entonces, miren qué tan importante. Entonces, hay una interacción sinérgica entre lo que la lecitina, está la lecitina, pero la lecitina de soya combinada con vitamina I de tipo orgánico. Hay un impacto en la salud, eh, en la parte biomédica, en la nutrición funcional y a nivel general, en varias áreas. Entonces, aquí estoy cogiendo como las principales que nos interesan mucho y que forman parte de nuestro arsenal, pero hay otras que ahorita pues, le menciono ya al terminar. Esa lecitina de soya con la vitamina E actúan también en la protección celular, la protección a nivel de las moléculas. eh, Trabaja como un antioxidante de esta vitamina E, y además de que la vitamina E le está dando una estabilidad especial
a la molécula allí directamente en el comprimido que se tiene. Ellas también tienen un efecto especial en lo que tiene que ver con el metabolismo lipídico, muy importante porque la lecitina sí es muy conocida en esa área, ¿sí? Cómo se trabaja en dislipidemias y otras cosas. Por esa razón, sirve en la salud cardiovascular, neurológica, ocular y hepática. Hay una biosinergia en, en este, en este caso. Entonces, esa sinergia bioquímica, ¿cómo es? La lecitina proporciona fluidez, esa estructura, la estructura en la membrana y el transporte del impulso nervioso y la conexión. La vitamina E como antioxidante y también liposoluble, al unirlas van a potenciar ese efecto protector, estabilizan la membrana celular y mejoran la transmisión. Eh, Como es tan rica esa lecitina en esa fosfatidilcolina, ya vimos gran parte de los efectos que tiene. Y la vitamina E adicional evita la peroxidación lipídica y por eso su aplicación a través de las o a nivel de las células neuronales, hepáticas, musculares y endoteliales. ¿Por qué musculares? Por lo que les hablaba ahora de la conexión. ¿Por qué hepáticas? Ya lo vamos a ver. Y endoteliales, ¿en qué? Ya lo vamos a ver también. Hay una homeostasis lipídica en esas membranas y también hay una mejoría en el metabolismo lipídico. Por eso se utiliza también como coadyuvante en las dislipidemias, con algunos de los otros fitonutrientes que les he mencionado. Eh, la lecitina, miren lo que tiene. Tiene ese efecto que es una emulsificación de las grasas. Entonces hay un aumento del HDL y la vitamina D, como protege el LDL de la oxidación, por eso la sinergia de las dos nos ayuda mucho en esa parte lipídica. Vamos a tener una reducción de la aterosclerosis al, al mejorar la parte lipídica y obviamente esto ayudará a mejorar una mejoría vascular. Entonces, si hay esa mejoría, vamos a evitar la acumulación, prevenir la acumulación de placas de ateroma. En esos casos que se aprecian las arterias en hilo de cobre y de plata, que ya está avanzado ese problema lipídico, con esto vamos a poder ayudar y prevenirlo. Si el padre de la persona ya tenía ese problema, ayudamos a prevenir una dosis preventiva cada cierto tiempo. Al mejorar esa parte de evitar el ateroma, va a mejorar la elasticidad vascular, el reflejo de la luz de la arteria va a verse mucho mejor, va a mejorar el endotelio, va a haber menos riesgos de trombosis, de inflamación endotelial, de alteraciones en los vasos, etcétera. En el sistema nervioso, ya profundizamos un poquito de eso, va a mejorar la memoria, va a mejorar el aprendizaje. De hecho, uno cuando lo empieza a tomar en dosis, por ejemplo, con más o menos de 1000 miligramos tomándoselos en la noche para acostarse, yo siempre lo recomiendo a esa hora. mm, Es mejor porque como usted está dormido y el metabolismo está más lento, y está trabajando su cerebro, la función va a ser mejor. Yo me acuerdo, una de las cosas que detecté la primera vez que la utilicé, a los 8 o 10 días de estarla tomando todas las noches, empecé a recordar mucho todo lo que me soñaba. Ya yo con mi esposa cada cierto tiempo nos tomamos durante un mes entero y uno nota cómo empieza a recordar cada vez mejor. Me acuerdo que empecé a recordar apellidos de mis compañeros de bachillerato. Entonces, eso es como un ejemplo de que nos puede ayudar. Y algo también, la vitamina E, como protege contra esos radicales libres y también contra esa placa betamiloide típica del Alzheimer. Entonces, vamos a poder prevenir en los casos que hay alto riesgo en los pacienticos, una forma de mejorar. Pero no solo ahí, no solo va a mejorar memoria,
y plasticidad sináptica. He tenido casos, por ejemplo, posquirúrgicos. Tuve una paciente que le tuvieron que hacer una cirugía eh, por un tumor en silla turca. Después de la cirugía quedó con muchos problemas en la memoria, claro, pues la inflamación, todo lo que hubo, ese proceso posoperatorio, que uno dice, bueno, no hay nada que hacer, esperar a ver que recupere, y el esposo sí decía, quedó tan mal en esa parte, que a veces yo le digo, "Vea, vaya a la tienda del frente a comprarme el azúcar, y me recibe la plata, y está en la puerta, y dice, ¿yo qué tenía que hacer? Imagínate, la memoria corta, eh, muy afectada. Después de que se hizo el tratamiento que ella me la llevaron, era para un problema de una atropia adicional, la recuperación, o sea, su efecto colateral, ¿cuál fue? Que mejoró mucho esa memoria, paralelo a cómo fue mejorando su alteración por la que me llevaron. Y una prevención y ayudarle en estos casos de esclerosis múltiple y otras cosas. No podemos decir mentiras, que venga, tomes esto y con esto se alivia, no. Mentira, hay unos problemas degenerativos, que hay unos daños que cuando se vuelven irreversibles no hay nada que hacer, pero preventivamente podemos hacer muchas, muchas cosas. Entonces, ya les había contado esta parte. Eh, También a nivel ocular nos va a ayudar en ese estrés oxidativo en la retina. Claro que de esto nos ayuda mucho otros, ¿no? Como el omega 3 específico ya de estos peces azules. Y también como un coayudante en prevención de la edema y cataratas. Esto lo hemos tratado ya en otros temas. Después cuando lo volvamos a tocar, es un coayudante, pero funcionan más otros nutrientes. Y en salud hepática, que me faltaba contarles es, la lecitina favorece esa fluidez de la bilis y la regeneración hepática. Y la vitamina D, que ayuda a proteger contra la fibrosis que ocurre en el hígado, y la NAFLD, que es esto, es una fibrosis que ocurre a nivel hepático de origen no alcohólico, por un exceso eh, una alteración en el colágeno que hace que haya una inflamación y un efecto crónico, produciendo esa fibrosis lleva a una cirrosis no alcohólica. Entonces, con esto podemos ayudar a prevenir. Y a nivel de protección en la detoxificación, se refiere a disminuir la inflamación, digamos, a nivel hepática, pero es un detox, o sea, vamos a estar liberando y limpiando, favoreciendo esa regeneración hepática desde la parte y la acción lipídica que tiene y emulsificante que estamos hablando ahora, característica de la lecitina, que esa es otra de sus áreas. ¿Listo? Entonces, beneficios globales. En resumen de todo esto es fortalecimiento de las membranas celulares, prevención cardiovascular, neuroprotección, salud ocular y protección hepática. Entonces, siempre es algo muy grande. Aplicaciones clínicas preventivas, las que estuvimos mencionando, y también algunas de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y neurodegenerativas. ¿Sí? Conclusión, la combinación de esa lecitina orgánica con vitamina D ofrece un enfoque integral en salud tremendo. Nos va a proteger las células eh, desde lo sistémico y una herramienta clave a nivel funcional y preventivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? ¿Y qué me lleva a mí a entender que yo solo sé que nada sé? Cada día aprende uno detalles y cómo puede uno ayudar desde la optometría, desde el área que usted esté, en el área de la salud, puede ir un poco más allá. No llegan un par de ojos ni un par de orejas a su consultorio. Los neurotransmisores aceleran vertiginosamente esa recuperación independiente de la causa, sino no es traumático de todo. El manejo interdisciplinario es obligatorio. Yo no puedo ser el que me las sé todas, es imposible. Es más, es irresponsable si yo lo hago de esa manera. Yo sí puedo ayudar a,
a mejorar. Los campos de la neurooptometría y la oftalmooptometría alternativa están en pañales, pero tenemos ese camino expedito para incursionar en él. Y aquí yo digo la recomendación de Josué, que es, yo le digo, le daré todo lo que pise la planta de tus pies, todo lo que usted quiere investigar y a donde vaya a llegar y quiera llegar, hasta allá podemos llegar, ¿cierto? Entonces, utilicemos tanto la nutrición ocular como la nutrición a nivel ayuda sistémica y complementando las funciones y lo que está haciendo, incluso a veces si médicamente no llegó sino hasta una parte, usted le puede ayudar en esa parte que queda conociendo un poquito y profundizando desde lo que es la farmaconutrición, como lo llamábamos en la conferencia anterior. Pues debemos, eso sí, conocer los principios activos, cómo funcionan los mecanismos de acción, etcétera, para no ir a incurrir en detalles. Por ejemplo, en una persona que le están haciendo un tratamiento con Botox y usted le da lecitina, el Botox vaya a nivel de esa zona eh, y hace que, por ejemplo, a nivel de la arruguita, actúa allí para que ese músculo de allí no trabaje y no se conecte y ya no quedó la arruguita. Y si le hicieron varias, un tratamiento con eso y usted va y le da lecitina para otra cosa, va a llenar esa zona otra vez de colina y de pronto va a ser un efecto porque es el efecto antagónico al Botox que están utilizando como tratamiento. Entonces, por eso conocer el mecanismo de acción nos lleva a mejorar y no cometer errores. Y lo convertiríamos en un complemento perfecto. ¿Sí? Entonces, quiero darle las gracias por estar acá, por acompañarlos. Gracias también al equipo que hemos conformado con Clara Charmas, el doctor es optómetra, John López, que es ingeniero, siempre confundo ingeniero organizacional, ingeniero industrial, o sea, trabaja a nivel de todo lo que es de la parte empresarial. Esteban Rosales, que es ingeniero financiero, y mi persona, optómetra y encarretado con estas áreas. Este es nuestro correo a través del que pueden solicitar lo que necesiten.